Saludos, amigas y amigos de Salud y Seguridad Social. Para todos aquellos que se llevaron y se fueron con el swing, con la bola afuera, el picheo que hicieron los jóvenes la semana pasada, ya vieron que dieron un foul o se poncharon. Ellos no sabían que en el Home Run Derby se iban a dar tantos palos largos entre dominicanos y gringos, pero muchos latinos, ¿verdad?, que dieron golpes ahí. Por lo tanto, aquí estamos de nuevo para comentar todo lo que tiene que ver con el sistema de salud, seguridad social de la República Dominicana. Como diría nuestro amigo, ¿cómo están la salud, las pensiones, las estancias infantiles, los riesgos laborales? Él sí está apretado con los riesgos laborales. ¿Qué tú crees, Rodolfo? Y tú no hablas de tu amigo, tú no hablas de él. ¿Tiene el nombre? La cirugía. No. De la cara. Que se lo dijimos, no te dejes esa barba. No te dejes esa barba te va a causar un problema. Y al final, tuviste que tuvieron que reconstruir la cara. Y que él creyó que eso le iba a dar virilidad tipo árabe. Sí, pero es que tú sabes que los tratamientos medicamentosos habían estado fallidos. Exactamente. Y ahora está ahí frito. Frito, lo tienen ahí acostado, con la cabeza bien levantada, porque es que no se puede levantar los párpados más. Una bolsita por aquí, Sí. todo, porque... Oye, por más ejercicio que hace, que golf, que no sé cuánto, que natación, que bicicleta, el hombre sigue tirando. Él dice que él esperaba una que tú no barriguita volvieras buena. al programa. Él esperaba. Él esperaba. Por eso fue que no vino hoy, porque sabía que tú venías. Tú lo sabes. Ahora me ha costado a mí volver, porque yo no sé qué es lo que va a En pasar. real, yo le dije, yo voy para allá. No, pues entonces No. no tengo nada que hacer ahí. Ayer él me dijo, me enteré que el anarquista va para allá. Ajá. Así que yo no tengo nada que buscar en ese programa. Y yo, bueno, está bien. Ya él sabe. Ya yo sé que lo que pasa, si tú quieres te jubilamos. No, lo que pasa es que él sabe claro. Tú eres un fundador del programa. Y yo soy ¿cómo es que llamaban ustedes? El pinchito. El designado. El designado. El bateador designado. Exactamente. Pero que me ha tocado batear muchas veces más. Es que tú vas para el Salón de la Fama, tú, oye. Exactamente. Señores, hombre, sí. señores, nada, un saludo, un abrazo a nuestro amigo, hermano Elizabeth Matos. Él sabe que tendrá una silla aquí. De hecho, preparamos el escenario por si él se arrepentía y volvía. Pero ustedes lo conocen. Cuando hay presión, el hombre escapa, huye como Milquía del león por la derecha. Por la izquierda. Por la izquierda, sí, dependiendo. Dependiendo de qué lado le coja el susto. Así que ya lo saben. Tenemos muchos temas en este programa que queremos comentar con ustedes. Algunos temas son motorizados, ¿verdad?, también por el Colegio Médico Dominicano, que sigue, ¿verdad?, en su ruta final de una gestión camino a unas elecciones, donde parece ser que el posicionamiento se va a dar en base a luchas, a fuertes contiendas. Rodolfo, Sí. no sé si viste que hubo una marcha. Sí, hubo una marcha. Bueno, sí, la semana pasada comentamos la primera presencia del Colegio Médico, un tema que incluso nos preocupó porque, tenía que ver con el aspecto privado del ejercicio de la medicina. Ahora pues, el otro argumento está relacionado con la falta de cumplimiento de algunos de los puntos del acuerdo que se firmó en Palacio con el Colegio Médico Dominicano y alguna serie de conquistas que debieron estar ocurriendo. Pero esto es nuevamente el plan de lucha en los dos sectores. En aquella ocasión, pues, la protesta, la parada estaba relacionada con temas de honorarios profesionales y habíamos hablado justamente en el programa anterior, en presencia de nuestro nunca bien llorado Elizabeth Matos, pues que... Me gustó eso. Sí, te gustó esa. El problema es que a él no le gusta que digamos colegio. Nunca bien llorado. No, porque él quiere que digan asociación. Y yo no Médica podemos Dominicana. decir asociación, No lo podemos porque decir. es un colegio. Ahora que las actividades que esté desarrollando Sí. son de asociación, bueno, ese es otro tema. Ese es otro tema. Y eso desnaturaliza un poco Claro. las funciones del Colegio Médico Dominicano, ¿verdad? Que debían estar más ligadas a lo académico, a lo científico, a la mejora de la práctica, a la calidad del servicio. Y quizás vamos a necesitar ver algún candidato Sí. de los que se presenten a la contienda que piense así, se oriente de esa manera. Hasta ahora ninguno ha presentado un plan que realmente vaya a llevar el colegio en esa línea. En la línea de colegio. De colegio médico dominicano. Porque los temas de colegiatura están muy ligados
a la información científica, a la calidad de la prestación del servicio, a la realidad social y epidemiológica de los países, a ser un poquito del aliado, el brazo importante, el brazo científico de los países en temas de cuándo tomar una buena decisión en materia de salud. Eso es imprescindible que eso ocurra. Sí. Y en otras ocasiones son los abanderados para que se apliquen los verdaderos protocolos de atención. Bueno, de hecho, lo hemos comentado aquí en el programa. Quienes hacen los protocolos de atención en cualquier país son las sociedades científicas. Colegiadas. Colegiadas, las sociedades médicas. O sea, usted no encuentra en Estados Unidos los protocolos de atención del gobierno norteamericano. No. Bueno, que de hecho es un tema, ¿verdad? Porque una cosa son las guías y otra cosa son los protocolos. Las guías son un cuadro de un accionar para seguir, pero los protocolos tienen que estar relacionados directamente con la institución y su capacidad de prestar ese servicio. Y el Estado se convierte en el ente regulador de que tales cosas se lleven a la práctica, se cumplan y aplicar los correctivos en caso de que esas cosas no se cumplan. Sí, es el papel del fiscal, digámoslo así. Ahí es donde ha estado la gran diferencia. Entonces, seguimos teniendo una discusión en ese sentido. Y de hecho, por eso lo hemos criticado en otras ocasiones. Los protocolos no deben ir al Ministerio de Salud, porque es un error hacer protocolos, porque si usted dice, y ponemos un ejemplo, que el protocolo de dolor de pecho conlleva un eco, para decir una cosa, ¿cómo usted va a hacer ese eco en Pedernales? Exactamente. Ahí, en una emergencia. Así mismo. ¿Cómo lo va a hacer? No nos vayamos tan lejos, quizá en Villa Altagracia. Así mismo, no te vayas tan lejos. O sea, no nos tenemos que ir al extremo del país. A la mayoría de los establecimientos de salud de la República Dominicana, que no tienen un eco para trabajar 24 horas al día. Así y si dijeran que entonces lo que lleva cuando encuentren estas cosas es un cateterismo. ¿Qué pasó? Se cayó todo. Entonces hay que hacer las guías de atención que dan el marco general y cada institución hace sus protocolos. Y ahí sí donde debe participar un protocolo de atención para determinadas instituciones de salud. Te pongo el ejemplo más plausible en ese sentido, porque se trata de un problema de salud que es fundamental en el mundo entero por su incidencia en la mortalidad mundial, y es la hipertensión. Quienes hacen los protocolos de atención, las guías de atención en casos de hipertensión arterial son, en el caso de Europa, la Sociedad Europea de Cardiología. En el caso de Estados Unidos, la Asociación Americana de la Sociedad de Hipertensión. Y en Canadá incluso está la Sociedad Canadiense de Hipertensión, que es tan buena en la guía que ha hecho, que prácticamente ha permeado todo el país, toda Latinoamérica y América misma. Entonces, te estoy diciendo como ejemplo que son sociedades especializadas, pero que tienen un alto componente científico, un alto componente de calidad de opinión, que permite que los estados aprueben y acepten lo que están diciendo. Exactamente. Bueno, de hecho, tú que has estado en los últimos años muy ligado a todo lo que es la medicina también española y todo eso. Y tú conoces, todos los protocolos son de las sociedades médicas. Las sociedades médicas. Sociedad Médica Española de Cardiología, Sociedad Médica Española de Nutrición, de Diabetes, etcétera, etcétera. Y en base a eso es que hacen. Pero yo creo que nosotros podríamos después aprovechar este tema de la protocolización, guías, más allá de la parte de rectoría, como dijimos, para discutirlo con el invitado nuestro. Que es precisamente la persona más adecuada para esto, ¿no? Por lo menos para la parte de la red pública de salud. Así sea. Que lo vamos a tener en el programa en el día de hoy y no habíamos dicho nada, lo teníamos ahí como medio en secreto, el doctor Nelson Rodríguez Monegro, que va a estar aquí con nosotros. Quizás ahí podemos discutir y aclarar algunos de los temas que hemos tocado en otros programas y que probablemente requieran en un programa especializado donde se le puede preguntar sin ser medicina 101 ni gestión 101, sino aquí haciendo tesis, las preguntas que pueden, las cosas que pueden responder a muchas de esas diferencias que se han estado Pero dando. vamos a una pausa para que traigamos a nuestro señor amigo, porque es que tú quieres darle mucho tiempo. Te vas a poner como él sabe. No, al contrario. Ya casi lo estoy entendiendo. Al contrario, todo lo contrario. Él me dijo que te observara, que a ti te gusta hacer eso. Tú sabes. Pero lo cierto es que sí, yo entiendo que sí, que no solamente en el aspecto de la atención pública, el doctor Nelson Rodríguez tiene capacidad de intervenir con opiniones y con decisiones. Es en todo el sistema. Eso incluye al Sistema Dominicano de Seguridad Social. Vamos a ver si eso es verdad. ¿Te das cuenta? En la entrevista él dirá sí o no. Okay. Y la gente que haga su propio juicio. Mándalo a llegar. Nosotros no vamos a hacer juicio. Vámonos a una pausa, volvemos en breve. Amigas y amigos de Salud y Seguridad Social,
como les anunciamos antes de irnos a la pausa, tenemos al doctor Nelson Rodríguez Monegro, director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud. ¿Con qué se come eso? Para los que todavía están manejando un poco la cantidad de instituciones que se han creado en la reforma, la red pública de salud que unificó ya por fin, por lo menos en una institución, aunque estén amarrando, eso no lo dirá él, todo lo que es lo que eran las redes prestadores del IDSS, el Seguro Social y de salud pública en una amplia red, ¿verdad? Y que hoy en día es la llamada a constituir todo lo que será la prestación pública de servicios de salud. Un temita ahí, pero Nelson no vino a hablar así de la parte teórica, él vino porque un amigo de él o unos amigos de él comentaron algunas cosas también. Sí, claro. Pero porque él también tiene muchas cosas que informar. Rodolfo, ¿qué fue lo que tú dijiste la semana pasada de, no sé, de la mortalidad materna, de los niños que se murieron, no sé cuánto, sí, en la maternidad? Sí, claramente yo dije, no basta con saber que se murieron, hay que saber qué vamos a hacer después de saber que se murieron. Es decir, en pocas palabras, no es lo que pasó, sino lo que no debió pasar. ¿Tú crees que por ahí él debe empezar? Yo creo que debe empezar por ahí, porque yo entiendo, porque conocemos a Nelson Rodríguez hace unos cuantos añitos, que él sí es un perro guapo. Hey, ¿usted te refiere al refrán aquel? Al refrán aquel, y porque, bueno, en San Carlos se dice mucho eso. Es verdad. Es un perro guapo, o sea que cuando él escucha cosas como esa, dice, voy a resolver eso. Ay, no. Ok. Bueno, ¿qué ha hecho? ¿Qué tú has hecho? Muy bien, gracias por invitarme. Lamento que no esté aquí, Elizabeth. No. Pero esperamos que se restablezca pronto de su problema de salud. Bueno, realmente, fíjate, luego de que ocurrieran los fallecimientos de los neonatos en la maternidad, pues nosotros dimos una declaración y eso trajo mucha controversia, porque algunos entendieron que estábamos justificando la muerte. Exacto. Nosotros estábamos explicando la muerte, que es diferente. Y además, de una u otra manera también, se dijo de que nosotros habíamos actuado de una manera intempestiva, que no había mediado una investigación de lo que había ocurrido. Incluso el propio presidente del Colegio Médico dijo que después que él habló, bastó 5 minutos para que yo diera una respuesta. Sí. Y eso dicta mucho de la realidad. Pero tú sabes que Waldo no se toma literalmente, ¿verdad que no? Sí. aunque él sea tan taxativo. Bueno, de todas maneras, pues, él habló denunciando eso 9:30 de la mañana, y nosotros hablamos alrededor de las 5 de la tarde. Fíjate, Rodolfo y yo somos pediatras, de modo que conocemos algo del tema, por la naturaleza de nuestra profesión de base. Y cuando en una área perinatal o área neonatal ocurre un incremento de las muertes de manera inesperada, uno busca cuáles son las causales que pueden dar origen a eso. Algo que con frecuencia ocurre en cualquier país del mundo es que pueda aparecer una bacteria y haya una infección nosocomial, hoy en día se llaman infecciones por asistencia intrahospitalaria, y que, producto de la inobservancia de una serie de protocolos en términos de bioseguridad, pues las mismas personas que están manipulando a los niños la transmitan de uno a otro. Ese es un tema. En segundo lugar, usted tiene que ver si había una deficiencia en medicamentos e insumos, sobre todo el tema del surfactante, que es un medicamento que se utiliza para el niño prematuro, que al nacer, producto de la inmadurez pulmonar, no puede respirar y mantenerse expandidos los pulmones por falta de esa sustancia de manera natural, y se le adiciona artificialmente. Por otro lado, ocurrió un fallo en el suministro de oxígeno, porque el prematuro necesita oxígeno. Hubo una interrupción eléctrica que contribuyó a que los neonatos se enfriaran. En las incubadoras. Es decir, esas son las causas que en términos generales te explican o te pueden explicar la incidencia de un incremento de muerte materna. Otra es que haya una sobredemanda como consecuencia de
en este caso particular, del proceso de remodelación hospitalaria. Entonces, cuando nosotros llamamos la atención ¿Y el personal? Se evalúa bueno, no, la calidad del servicio. qué bueno, evalúa el personal. qué bueno que lo mencionaste. Se me quedaba ese importantísimo, el tema de recursos humanos, tanto desde el punto de vista del médico como desde el punto de vista de la enfermera, que es fundamental claro que sí, para la asistencia del neonato. Claro que sí. Entonces, nosotros describimos en esa rueda de prensa de qué padecían los niños. La principal causa de muerte materna, de muerte infantil en el mundo entero, la neonatal. Y en nosotros significa entre el 75 al 80% de la mortalidad infantil es mortalidad neonatal, que es desde el nacimiento hasta los 28 días, y además, sobre todo, la neonatal precoz, que es hasta los 7 días. Ahí está eso. ¿Cuáles son las principales causas de esa mortalidad? Bueno, la prematuridad es un problema y consecuencia de eso, los problemas secundarios a esa prematuridad. Prematuridad y bajo peso. Entonces, ¿qué se dio en la maternidad? Bueno, que nosotros investigamos rápidamente eso. Precisamente en tiempo pasado reciente habían hecho cultivos, no habían encontrado ninguna bacteria que explicara muerte anterior, porque es importante saber de que, aunque uno no quiera, es importante una sola muerte, no 14, no, uno. Es el 100%. Sí, porque eso es lo que nosotros siempre hemos dicho. Bueno, claro. Las estadísticas son muy buenas para manipular a un lado o al otro. Para una persona que se, que le muere es el 100%. Es el 100%. Entonces, nuestra una teoría. muerte debe investigarse, Claro, a ver si claro. era muerte evitable. En la comparecencia del Colegio Médico, pues, hablaban de que las muertes eran evitables. Perdón, Nelson, pero estas informaciones que tú estás comunicando son producto de un reporte. De una investigación que una hicimos investigación. nosotros in situ. Es decir, Ah, fuimos allá muy bien. y nos reunimos con la jefa Con del eso fue que tú servicio. respondiste. Claro. Posteriormente. Muy bien. El número, otra cosa, para que siga ahí, el número de muertes que hubo ese fin de semana fue mayor al que, hay regularmente. Sí. Usualmente en la maternidad fallecen entre 2 a 3 niños diarios. Es la principal maternidad del país. Correcto. Y nosotros en los últimos tiempos hemos tenido un incremento de los nacimientos de prematuros. Sí. Entonces, ¿qué ocurrió? A falta de eso, bueno, tú tienes que investigar y qué está ocurriendo. Si aquí no hace falta nada. Ustedes saben en términos de recursos humanos, primero, el área de perinatología de la maternidad es la mejor área perinatal que existe en el país, pública y privada. En términos de infraestructura, en términos de tecnología, y yo no creo que en el sector privado, ahí hay 60 incubadoras más 30 espacios en términos de cunero para niños que no ameritan el tema de incubadores. Es decir, podemos tener 90 niños de manera simultánea. Que esa área ahora mismo está completa. Esa área no está intervenida. No está intervenida, está abierta, está funcionando a su capacidad. ¿Cuántos perinatólogos usted cree que tiene esa área? Nombrado. Dígame una cifra. No sé, 12. Tiene 49. 49 perinatólogos nombrados. Más. Tenemos ahí 43 residentes de perinatología, que son pediatras, que están haciendo una especialidad. Sí. De modo que prácticamente tienen a un médico con conocimiento, unos expertos, otros en vía de especializarse en el área, por cada niño que existe ahí. Uno por cada niño. O sea, exacto. Ya sea incubadora o cunero, tiene un médico. Un médico. Pero como no están trabajando todo al mismo tiempo, el estándar es digamos, 3 por 1. Digamos que dividido entre 3. Desde luego, claro. hay turnos y hay otras áreas. Sí, pero lo que quiero atender. decir y expresar es que hay el recurso humano especializado suficiente para dar una calidad de atención. Ahora, ¿qué ocurrió en la maternidad, en esa maternidad? Bueno, que se han intensificado los trabajos para terminar las maternidades y sobre todo la maternidad de los Minas. En el proceso de intervención de la maternidad de los Minas, pues el área perinatal se intervino y se cerró. Como consecuencia, todas las embarazadas que tenían menos de 34 semanas se estaban refiriendo a la maternidad. Como a la maternidad de la Altagracia. La Altagracia. Como entiendo. consecuencia de eso, se incrementó el número de niños prematuros que estaban haciendo. Porque aumentó el número de asistentes, de personas que asistían a hacer servicio. ¿Se conoce el número de muertes que pasaban en los Minas más o menos diario?
no lo tengo No ahora. lo tiene fresco ahí. Fresco. Pero de esas mortalidades de la maternidad, 2 o 3 eran realmente de la maternidad. Oiga bien, es decir, posiblemente, como eran casos también complejos de atención, hubiesen quizás, porque toda muerte evitable, Sí. toda muerte evitable, Sí. toda muerte Bueno. evitable. Si tú te pones a analizar la evitabilidad, Sí. yo te voy a explicar. Claro, eso. eso claro. Claro. Entonces, ¿qué El álgebra de lo imposible. eran casos, Sí. eran casos complejos. Y entonces, si hubiesen estado en sus hospitales, si hubiesen posiblemente fallecido allá. Y no tenemos este brote incrementado de muerte materna, de muerte infantil. Es decir, eso fue. Ahora bien, eso no quiere decir que en el área perinatal no haya mejora que hacer. Ok. ¿Ve? Porque cuando se da este tipo, independientemente de dar una respuesta lo más cerca a la veracidad, usted tiene que seguir investigando también. Y entonces nosotros, pues evidentemente que nos dimos cuenta que había cosas que había que mejorar. Como que, bueno, hay una situación de alto flujo de gente ahí. ¿Por qué? Porque los estudiantes de medicina van a la unidad. Entonces, ¿qué control había implementado con ese tráfico de gente que te incrementa la posibilidad de infecciones? Exactamente. ¿Qué mecanismo de una conducta tan sencilla pero tan difícil de asumir que es el lavado de las manos? Así es. Están las condiciones, están esto, es decir, que nosotros investigamos todo. Con respecto, y estamos como consecuencia también procediendo a mejorar las condiciones de allá, en términos de observar una serie de protocolos, extremar la medida de bioseguridad, porque independientemente de que en condiciones normales hay 2 o 3 fallecimientos, quisiéramos que no hubiera ninguna. Cuando yo digo que es evitable, primero tenemos que comenzar con una prevención primaria, evitar dentro de lo posible los partos prematuros. Sí. Y ahí entran muchísimos factores. Claro que Factores socioeconómicos, Sí. factores de educación, Claro que sí. factores de una buena atención prenatal que Así es. detecte riesgo. Exacto. ¿Verdad? Es decir, todo eso hay que hacerlo. Posteriormente, bueno, una calidad de la atención adecuada. Ajá. Es decir, ¿qué condición tiene este embarazo? Ahora hay un protocolo para el manejo de la preeclampsia severa, donde la primera indicación es interrupción del embarazo. De modo que por aplicar un protocolo para preservar sobre todo la vida de la madre, hay que interrumpir el embarazo. Como consecuencia, y el uso de ese protocolo que está desarrollado y formulado con la mejor de la evidencia científica, entonces vamos a tener un aumento de los prematuros, en el sentido de que, bueno, a esa preeclántica yo la voy a manejar con un medicamento, con una serie de medidas, a ver si retardo más. Bueno, se ha visto que cuando tú retardas esa, entonces la vida de la madre está amenazada. Bueno, tú sabes que tú y yo en la práctica con frecuencia decíamos a los ginecobstetras, yo hago más con el niño afuera que con él adentro. Claro. Nosotros decíamos eso muchas porque veces. no tiene nada que hacer con él Nada- adentro, nada con él prácticamente. Porque ahí están corriendo los dos el riesgo. Entonces tú le quitas riesgo a la mamá, entrégame el niño a mí, que yo te lo voy a Mira, mejorar. Pero no, lo que se refiere también es que cuando ese protocolo se aplica, probablemente las semanas de embarazo en muchos casos sea mucho menor. Claro. Claro. O sea, claro, tú porque pudieras tener niños, la prematuridad aumenta por aplicación del tú protocolo. pudieras tener niños 28 semanas, que sobre 30 todo implica semanas. el salvar la madre y salvar el niño salvar el también. niño. Sí. Es decir, que bueno, se está implementando ese protocolo. En sentido general, pienso que nosotros estamos trillando un camino hacia la mejoría. Independientemente de eso, nosotros hemos tenido en lo que va de año una reducción de la muerte infantil. Es decir, hay menos muerte en términos absolutos en este año que en el anterior. Incluso, fíjense que a pesar de la propia maternidad estar intervenida, en la maternidad, en la parte asistencial, se está atendiendo normalmente, con ciertas dificultades, con ciertas precariedades, pero ha habido algo importante, y es que a pesar de haber reducido los nacimientos, cuando nosotros fuimos internos allá, tú recordarás que se hacían 80, 90 y hasta 100 nacimientos al día. Al día. Eso se ha reducido a la mitad. Wow. Oye bien, actualmente 40, 45, pero sí hay en la práctica un incremento de la prematuridad que hay que analizarla y que hay que buscar mecanismos de prevención. Sí. Definitivamente. Bueno, no, yo creo que por ahí, pero yo quiero hacer una pregunta. Cuando hicieron la evaluación del personal, ¿estaba el personal de servicio en el hospital en ese momento?
médicos y enfermeras? Esa es una muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Pero, No, Gustavo, y mira, deberíamos trabajar este tema en el siguiente segmento para nosotros poder desarrollar en amplitud, porque hay un tema de calidad de atención ahí que no se puede quedar afuera. Le hice la pregunta porque yo lo vi dándole la mano con Waldo en una foto en esta semana y no sé cuánto, y no sé si fue que ¿Qué tú quieres llegaron decir? allá. ¿Pero qué tú quieres y decir? No. Oye, porque yo voy a aclarar eso antes de irnos. Ajá. O sea, yo no estoy atacando a la clase médica. No, Porque no. yo No, dije, ¿tú no puedes? No, claro que Te no estás puedo. atacando tú No, y mismo. al contrario. Ahora también los temas que tengan que Claro. ver con una responsabilidad que Eso. tengamos que cumplir, Eso eso es es otra otra cosa. cosa. Eso es otra Entonces, cosa. venimos de la pausa y hablamos de este tema. No se muevan. Pienso, ¿verdad? De manera personal. Y luego que, existo. sí, no, pero como ya eso no funciona así. Ah, bueno. Eso está descartada, esa tesis. Pienso. El famoso collito ergo sum. Ergo sum. De descarte. Pero de descarte. Se quedó en pero, collito. Pero es al revés el proceso. ¿Ok? Sí. Existo y pienso. Ni modo. Que la matriz que están aplicando para hacer la evaluación, ¿verdad? Está bastante amplia. Está bastante amplia. Nosotros en otras ocasiones hemos abogado porque podamos en algunos escenarios aplicar lo que llaman, una que inventaron los franceses, llaman la matriz de Haddon, que precisamente evalúa desde 4 variables todo lo que tiene que ver con un incidente. Ellos la crearon primero para los accidentes de tránsito, pero le han ido dando amplitud y aplicaciones en diferentes áreas. La condición, en el automóvil, para ponerlo ejemplo, las condiciones del automóvil antes de empezar el tráfico. Después las condiciones del conductor. Después las condiciones del terreno. Y después los distractores que pudieran haber para poder entender. O sea, y de esa manera pueden corregir una cosa o la otra. Y efectivamente es así. Ahora, cuando pregunto por el personal, lo pregunto porque, y aquí no estamos ni siquiera evaluando la calidad de la atención que diera ese personal, sino yo la quiero ver primero en términos numéricos de presencia, cumplimiento, porque es un tema que ha empezado en la discusión. Sí. Vimos la semana pasada que la ministra de Salud le dijo a los médicos, vayan a trabajar, vayan a cumplir con lo que acordamos. Entonces, eso indica que en algún punto, ya sea por las marchas que están inventando, por las cosas, pudiera estar creando algún problema, pero era fin de semana también. ¿Estaba el personal que tenía que estar ese día ahí en número? Mire. Residente, especialista, attending, enfermera, bioanalista. Dentro del proceso de negociación que nosotros tuvimos con los diferentes gremios, y en este caso particular con el colegio, hubo un punto que no era negociable por parte nuestra, que era el tema del cumplimiento de la jornada laboral por parte de los médicos. Y eso no llegó ahí al lado de la greña, sino que se convirtió en una cultura del incumplimiento, por indiferencia, por simpatía, por omisión, por complicidad. Y entonces resulta que en muchísimos establecimientos, cuando usted ve la nómina, hay una nómina aceptable de recursos humanos dentro del área de médicos, pero en la práctica usted no encuentra trabajando ese número de médicos. Fíjense que y le dije que era muy interesante, porque cuando nosotros fuimos a la unidad, que conocíamos el número de médicos, realmente no estaba ahí el número de médicos que se necesita y que está nombrado para realizar ese trabajo. Y ese es un trabajo que mantenemos, porque de una u otra manera, reitero, como se hizo una cultura, el cumplimiento de esa jornada no se da por decreto ni se da por ley, sino por medida de seguimiento. Incluso dentro de ese acuerdo está el tema del registro asistencial mediante mecanismo biométrico. Exacto. Es decir, los hospitales han ido instalando ese mecanismo de registro de asistencia. En algunos hospitales lo han roto.
¿Cuántos niños teníamos ingresados en la sala ese fin de semana? Full, como Full, dicen, estaba totalmente lleno. 40 y tantos niños. No, 90 niños. Todo el mundo, cunitas y Espérate, incubadores espérate, estaban cogidas espérate, todas. espérate. 90. 90. 90 niños, estaba totalmente Entre llena. incubadoras y Entre cunas. incubadoras y las cunas, todos estaban ocupados. Es algo importante que señalar. Oye, 90. Eso es tema- Oye, pero 90 y 90. Sí, y Wow. permanece llena. Y permanece llena. pero- Entonces, Estamos en granoje. Sí. no, Tú necesitas- es un trabajo óyeme, ardua y sobre óyeme. todo de niños Y en de- cuidado crítico. Y de cumplir y tú tenés entonces, no solo los recursos humanos, todo lo que representa en términos de recursos. Mira, para eso hay. Sí. Hay Humano y al- material. hay algo que nosotros tenemos que discutir y hay que discutirlo con el colegio médico porque implica, digamos, algo que ellos llaman una conquista gremial y es el famoso tema de los 50 años. Es decir, un profesional cuando llega a los 50 años, pues Sí, al, yo sé. al llegar a los 50 años, No esa hace persona eso. no hace guardia presencial. No. Y evidentemente que eso debilita. Pero a la vez le quita la oportunidad a una persona que está en plenas condiciones físicas, mentales, de que De pueda ser accesar, nombrado y de ser estar ahí. nombrado. Fíjate, Pero también nos quita la experiencia, claro, porque nos está quitando un médico. Para ser razonable, Sí. los médicos terminamos las especialidades entre los 28 y los 30 años, es lo que cuando nos venimos a establecer, sobre todo se hace perinatología, porque ¿verdad? Sí, así es. Va a terminar 30 años. Y al final aprendemos 20 años después. Ahí voy. Entonces, cuando cumple 50, es que tú has desarrollado la experiencia que necesitas claro. para tener las cosas Entonces, ahí. como Entonces, le quitamos la experiencia a ese servicio. como consecuencia de eso, nosotros en los concursos que estamos haciendo para médicos, le ponemos que tiene que tener menos de 40 años. Porque nosotros no podemos Tienes permitir razón. que entre O una sea, gente- esa es la tú tienes razón que que hay ahí. garantizar. Esa es la razón. Porque yo he sido un crítico Óyeme, de eso. claro, porque Pero- tú lo ves y dices, bueno, pero Es una espérate, discriminación. no, es una discriminación. Pero tiene una razón. No, y yo mismo dije. Ahora lo entiendo. Y yo mismo dije, Sí. pero ven acá, estos concursos me están quitando la experiencia. Claro. Pero ven acá. Pero es que se la están quitando como pero- quiera después de los- Óyeme, Es que el tema es Usted que puede sí. salir lo mejor formado, pero la experiencia es la que Exacto. dice Es importante. qué es lo que pasa De- ahí de- en la de- práctica para usted resolver. Desde luego. Entonces, ¿qué resulta? Si yo permito que una persona que tenga 50, 51 años, que concurse y que gane, resulta que ya está entrando a medio. O sea, ustedes están tratando de ganar 10, 12, 13, 14 años de Claro, 15 años de entrega. servicio. Pero, pero acá sí no. nosotros lo hemos discutido con el colegio, le hemos explicado, mire señores, le está quitando la oportunidad. Ah, me dice, eso es inconstitucional. Tan viejo Digo para yo, los servicios, pero tan muy joven para bailar, beber y todo lo porque a los 50 años. pero en el sector público. Claro. Pero resulta que en el privado hacen su guardia Sí. de Van de llamada. noche, lo ¿verdad? llaman. Entonces hay una discusión también ahí del punto de vista jurídico. Porque esa ley, que tiene, es la ley 414, que tiene un artículo donde habla de eso, que dice que el médico al cumplir los 50 años será sacado de la lista de servicio de guardia presencial. ¿Qué ha ocurrido? Aún de Pero día. eso- pero eso no quiere Eso decir que no indica esté que de aún de guardia. día. No. Pero no, eso indica que aún de día. Espérate, de la guardia presencial. Nosotros hemos hecho guardia de llamada. De llamada, eso te ¿verdad? iba a decir. Entonces nosotros decimos, si bien es cierto que la ley lo saca de la guardia presencial. No lo saca de la guardia. Que implica, Claro. que implica No significa que tú no vayas. el que se quede en el hospital. No, está bien. Pero si usted está en su casa y llega una emergencia y se necesita, usted lo está de llama. guardia de llamada. Bueno, Y si el que está de guardia vive en otro pueblo. entonces ahí entra un conflicto. Espérate, Porque dime. uno de las especificaciones que tienen los concursos es que la persona que gana debe residir en el sitio, incluso se le da 3 meses. En la práctica, ¿qué ha sido? Que en los hospitales, usted coge por ejemplo el Hospital Taiwán, o el Hospital Pina, o el Hospital de Baní, o el Hospital de Ocoa, o incluso hospitales mucho más lejanos, residen en la capital y como consecuencia que van una vez a la semana, van 2 veces a la semana. Entonces eso no puede ser. Desde luego, tú tienes que crear las condiciones en términos de incentivo para que el profesional y el especialista vaya a esa zona remota, lejana. Y en eso estamos. Ver cómo trabajamos un reglamento de incentivo, a pesar de que en el propio negociación se establecieron unos incentivos que comienzan el año que viene, en términos de incentivos por desempeño, incentivos por la recertificación. Actualmente, al final de este año, se comenzarán
a poner los incentivos por distancia, incentivos por primer nivel de atención, en fin, que hay una serie de incentivos que pueden llevar al médico a que tenga un ingreso, si cumple con todo eso, de alrededor de unos 70, 80 mil pesos mensuales. ¿Y tendremos médicos suficientes para cubrir todo el país? Ese es otro tema. Pero que podemos yo quiero que discutir. primero, porque yo quiero que ese pensamiento lo aguantemos ahí, esa idea, para discutirla de otra manera. Tú dices que no estaba la cantidad de médicos que debieron estar. Por eso es que se la pregunta. No estaba. Es decir, Pero no estaban porque no hay. ¿Cuál era? ¿Cómo es? No estaban porque no hay. Hay Pero porque hay déjame 40. preguntar. Pero él lo dijo que habían 40. Pero yo no y pico sé, de dólares. yo quiero que él lo Pues yo diga. le estoy diciendo ahora Tú te llamas Nelson. que- Oye, pero le está tirando un gancho, papá. Se lo voy a decir, Elizabeth, No, ningún gancho. Es decir, realmente están nombrados. Entonces, cuando uno ve eso, ahí hay un problema de gerencia, de gestión, Ah, que no solamente ahí vamos. una responsabilidad de la dirección del hospital, Sí. sino que en ese departamento también usted tiene jefe del servicio. Jefe del servicio. Y el jefe de servicio tiene como prioridad asegurar que su recurso humano esté ahí dando Esa una es su atención de responsabilidad, calidad. que haya ¿verdad? recursos humanos Y todavía- suficientes y todavía el fin y de que semana. funcione. Y todavía el fin de semana estamos hablando que debe haber un supervisor de guardia. Pero es que, oye, el fin de semana es cuando hay que reforzar los Por eso. hospitales. Óyeme, Hospitales de complejidad, sí, porque los en la pro- semana está todo el mundo ahí. Los problemas se dan de noche y los fines de semana. Pero ven porque acá. baja eso. Baja porque el número de y no personal. tiene por qué bajar. Claro. No tiene por qué bajar. Debe ser al Entonces, revés. Bueno, pero no están los profesores, vamos a decir. ahí no está están- todo el tema de lo que hablaba de la necesidad de mejoras. Ya. Desde el punto de vista de evitar nosocomiales, desde el punto de vista de contar permanentemente con el recurso necesario. Claro. Entonces, ahí hay muchos que hacer. Sí. ¿Podrían los hospitales contratar médicos solamente para temas de guardia? Pero déjalo ahí, que vamos a hacer una pausa. Y venimos cuando venga, porque aquí es donde el tema empieza un poquito a lijarse las cosas. No se muevan. Estamos con el doctor Nelson Rodríguez en un tema de sumo interés para el país entero, porque nosotros llegamos adultos cuando hemos podido pasar la frontera de la niñez. Y para pasar la frontera de la niñez tenemos que pasar la frontera neonatal. Y esa es la frontera que ahora la tenemos precisamente en discusión, porque tenemos que mejorar los servicios, ¿verdad? El nuevo Descartes está aquí. Porque ya tú me quitaste a Sócrates. Ya sabes, su discípulo. Y Digo, el discípulo de y Descartes. a Heráclito. Y a Heráclito. Lo cierto Aquel es de que nadie se baña 2 veces en el mismo río. El mismo río. Bueno, y es verdad. Porque Es el agua la misma pasa y agua. se va. No, pero fíjate, lo que hemos visto hasta aquí es de sumo interés porque hemos un poquito navegado por problemas de carácter sistémico, ¿no? En términos generales, el sistema tiene muchísimas falencias. Y dentro de esas falencias hay una que se ha mencionado aquí, es el tema del personal. La presencia de ese personal, la falta del personal necesario de todos los días, en los momentos pico del servicio, cuando justamente las crisis son más frecuentes, porque los problemas se refieren a los hospitales de referencia en la noche o los fines de semana. Así es. Eso es lo más frecuente, por muchísimas razones que son de carácter social, pero eso es así. Pero se puede contratar los Ahí es médicos que para voy, hacer nada ahí, más ahí servicio. es que voy. Guardias presenciales. Ahí es que voy. Si yo fuera el director del hospital, voy a hipotetizar aquí, si yo fuera el director del hospital y veo que mi servicio tiene ese tipo de falencia, posiblemente yo me la juego. Digo, voy a contratar 5 médicos para el fin de semana y 5 especialistas para que me den el servicio porque yo no quiero que se me muera un niño más. Eso yo puedo decir eso, porque yo estoy defendiendo mi gestión. Claro. Ahora, sistémicamente, ¿es eso correcto o es eso posible? ¿Y qué haces cuando hay una sobredemanda? 90 niños, Es ni que- siquiera es que yo no contrae entiendo cómo- 3 más. Oye, o sea, tú todavía ¿cuánto tienes 10. puedo tener el fin de semana? Tú tienes 10 personas ahí con los 90 niños, no es suficiente, Bueno, Así es. porque es intensivo. Lo primero que es, hemos estado implementando toda una estrategia para descongestionar a la maternidad. Y es reforzando los servicios de perinatología en otras maternidades. Por ejemplo, ya la maternidad de Los Minas empezó a asumir sus propios pacientes. La maternidad del seguro Del de la seguro. mujer, entonces nosotros estamos reforzando ahí con perinatólogos, con ventiladores y creando las condiciones. Es decir, que en esta semana ya pueden recibir embarazadas con menos de 34. Pero estamos viendo de qué sitio vienen la mayoría de los referimientos. Ajá. Por ejemplo, vienen del este.
nos vamos a adentrar ahora a reforzar el área perinatal del hospital Antonio Musa. Por ejemplo. Pero ese hospital, Nelson, tiene mucho en construcción y Sí. tiene, muchos muchas problemas. necesidades. Sí, sí. El hospital de Higüey Nuevo, por ejemplo. Sí. Entonces, Se supone que debe ser uno de los elementos. No, lo que no, pasa es que el hospital nuevo no tiene maternidad. no tiene maternidad. Entonces, el hospital Juan Pablo Pina, que tiene una unidad perinatal, también la estamos reforzando. Y tú te encuentras que tienen el personal. Tienen el personal. Ahora, nosotros llevamos ventiladores ya a la maternidad del IDCS y estamos capacitando a los perinatólogos en el área de la ventilación y el uso del surfactante. Fíjate que tú dices, ¿cómo que capacitándolo? Pues sí, capacitándolo. Porque ahí hay un tema, y es el tema de la calidad de la formación de nuestros especialistas en los programas de residencia médica que tenemos. Correcto. Y es otro tema que no vamos a entrar ahora No entre ahí porque es una bomba lo que tú estás tirando ahí. Y el servicio... No, es verdad, eso es correcto. Y eso se analiza y en ese mismo muy tiempo, amplio, y en esa misma línea, ¿el Servicio Nacional de Salud ha hecho algún acercamiento con las sociedades especializadas en el área? Sí. Perinatología, medicina perinatal, pediatría. Mira, aquí tiene que darse... Pero tú dices al margen del colegio médico. al Al margen de la dirección, Sí. eso es difícil. Mira, Difícil, ¿eh? en Bueno, ese, pero estamos en hablando ese- de adiestramiento. Vas a tener que no esperar. voy a utilizar la palabra transformación ni revolución. Voy a usar la palabra una metamorfosis. Es lo que tiene que darse en todo el sistema de enseñanza, en el área de la salud y en el área de las especialidades y la calidad de esos programas de formaciones. Si nosotros queremos tener especialistas con una fortaleza desde el punto de vista de competencia, hay que tirar una mirada ahí y revisar. Es como voltear un bolsillo, es voltearlo de arriba abajo. Y nosotros entonces quizá dejar un poco el tema del populismo en ese aspecto. Pero eso no lo hace el servicio. Bueno, Pero lo recomiendo. pero No, yo lo sé que- que sí, lo que pero, pasa pero que la prestación no lo hace el se ve servicio. que el servicio Me da- es el que contrata. Exacto. Y como el que contrata, bueno, pues usted trata de contratar lo mejor. Y si hay algún tipo de dificultad, entonces con otras instituciones, el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, el Ministerio de Salud como ente rector y las universidades que forman y avalan Las residencia médica, residencias. hay que abocarse ahí y además sociedades especializadas, Exacto. la academia, es decir, Pongámonos de acuerdo. Todos. todos vamos a estudiar esto y vamos a Exacto. buscar una salida para que nosotros, incluso hay que hoy en día cuestionarse la formación masiva de algunos tipos de especialidades, que si bien es cierto que no la tenemos en todos los pueblos, pero es un problema de distribución, no que hagan falta. Y ahí entra el tema que está en discusión hoy, de que si los médicos que estamos formando o no son suficientes. Bueno, yo diría que hay un exceso de formación, que no quiere decir que en alguna área nos falten médicos. ¿Ves? Exacto, claro, Ah, claro que claro, sí. claro, Bueno, es que hay claro. que limitar algunas residencias. Hay que y regular. y girarlas hacia ¿Ustedes otras. saben cuántos estudiantes de medicina tiene la Universidad Autónoma de Santo Domingo actualmente? No tengo idea, pero son miles. Tiene 18,000. Que conjuntamente con las otras universidades, posiblemente estamos hablando entre 28 a 30,000 estudiando de- medicina. Que salen Ustedes como saben, 2,000 al año. bueno, el 2015, el 2016, que solicitaron pasantía, porque hay unos que logran irse Ajá, antes, sí. 2,600 médicos Solicitaron. por año. 2,600 médicos por año. Entonces, hay que regular todo eso. Y eso ya es competencia de las instituciones, Otras instituciones. de todos los diferentes Tú no actores. tienes puesto suficiente para todos esos médicos. No, pero- Como director de las prestadoras de servicios. Bueno, Bueno, porque también hay yo una- lo diría de otra manera. Sí. El director del Servicio Nacional de Salud sacó esa inquietud al aire, a los medios, cuando tampoco era lo que le tocaba a él. No. Eso le corresponde a otro, porque ¿dónde se insertan? Ya ese no es un problema del servicio. Ahora todavía está el tema de la pasantía. Y mientras tanto, el servicio le tiene que buscar espacio de pasantía, porque sin pasantía no hay exequatur, sin exequatur no hay residencia. O sea, eso Por eso se una convierte en cadena. una Por eso cadena. pregunto. Entonces, para ellos es A una eso- inquietud desde el punto de vista quizás de manejar la A ese pasantía, Y no inquietud que me solamente refiero. eso. que ahora no la podemos quitar, ¿eh? sea, de repente, óyeme, que- tantos años hablando de quitar Si la tú pasantía tienes y ya no. 2,600 que solicitaron y solamente tienen 1,000 puestos, hay 1,600 que tienen que esperar que haya un espacio. Es decir, fíjense por qué nosotros estamos abogando porque se elimine la pasantía. Y resulta es que Yo soy primer- abanderado de esa opinión también. primero que no tiene razón de ser hoy No. en día.
Hay que recordar que la pasantía Claro. surge en 1967 por necesidad de llevar médico al área rural, al área lejana. Así es. Y además, también era otro tema, el hecho de que pudieran devolver parte de los Parte de lo recursos que que el sí. Estado dio en su Al formación. Estado, sí. Hoy en día se están graduando una cantidad que usted tiene médico en todos los lados. Así ¿verdad? es. Entonces, no es una necesidad. Ahora, es el mecanismo para darle el S4 al cabo de la pasantía. Entonces esa persona solicita su S4 y se le da. Si tú eliminas la pasantía, ¿cómo le da el S4? Entonces por eso surge el tema del examen único de competencia, al cual yo tengo mi diferencia con esa forma. Pero no vamos a entrar por tema de tiempo en esa área. De modo que otro tema con el tema de la pasantía es que nosotros queremos habilitar el primer nivel de atención. Exacto. Como el médico no tiene C4, no se puede habilitar. De modo Así que es. Exacto. además de eso, nos hacen falta médicos que duren más tiempo en el primer nivel de atención. Porque que se cuando el vayan. médico pasante comienza a desarrollar habilidad y destreza, termina y se va, va. entonces vuelve de nuevo a capacitar a otro. Y no hay una adherencia de la Así es. población, ni credibilidad, Está claro eso. ni fiabilidad. Entonces, claro eso. si usted lo nombra, si tú me dices, bueno, que no se puede eliminar de un porrazo eso. Bueno, pues yo creo que sí, que no tienen ningún inconveniente, porque simple y llanamente dicen, ¿y quiénes irían al primer nivel? Los mismos que están. Los mismos que Y están. usted podría hacer un concurso. Lo convertimos en médico de primer nivel. Entonces hace un gran concurso para médicos generalistas y médicos familiares para que vayan al primer Claro. nivel. Incluso yo me voy más lejos. Ya el tema de que en un primer nivel solamente hay un médico general o médico familiar, eso quedó en atrás. Claro que sí. Todo depende, Tiene como que haber sabemos, especialistas. de cuál es la realidad Claro de tu que sí. comunidad. Claro que sí. Ahí Claro puede que haber sí. cardiólogos, Claro, puede haber ginecobstetra, y puede y la haber capacidad de diabetólogos, resolución que lo tú que quieras. dependiendo Sí. la Claro. situación de salud de tu población. Claro. ¿Qué tú quieres Nos resolver? queda poco a poco. Alianzas público-privadas, ¿es posible hacerlas para poder Yo mejorar? Tú tienes 90 niños en la maternidad en un momento, Sí. probablemente tú ¿Necesitas pudieras más estar médicos? refiriendo, pero no lo tienes, ¿No lo ni tienes? tienes el espacio. Pudiera estar refiriendo algunos de esos a centros privados y a ver algún mecanismo donde eso mejore. Mire, así como se decía, atención primaria renovada, más necesaria que nunca. Sí. Los convenios público-privado entiendo yo que son una necesidad, porque nosotros debemos de estar replicando servicios de salud, duplicando esfuerzos, duplicando recursos técnicos, recursos económicos sin necesidad. Vamos hacia la universalización de la seguridad social, donde el financiamiento de la atención estará dado por ahí. Por ahí. De modo que será Claro. indistinto atenderse en un Claro, privado que en un claro, público. claro. De modo que nosotros queremos un público con calidad para que la gente pueda elegir. ¿Quiere Claro. al privado? Bien. ¿Quiere al público? Bien. Pero al final yo entiendo que si usted tiene una clínica que tiene un centro diagnóstico, ¿para qué yo hacer uno público? Le compro el servicio para las poblaciones Correcto, que le eso. estoy dando servicio. Punto. Ahora tenemos que tener las reglas claras para eso. Eso. Y que todos los Eso actores sí. entiendan ese proceso Claro que que sí. muchos hablan y no lo entienden. Así es. Señores. Qué bueno. Mira, y se quedaron muchas cosas. Sí, señor. Se quedaron muchas cosas. Antes de Navidad hecho, lo traemos otra vez. No, yo creo que como él tiene que, Ya yo sé cómo él que él tiene que viene. tener un conversatorio con él y saben. Yo sé cómo que él viene. Como él tiene un conversatorio con él y saben. Entonces, lo que vamos a organizar es para cuando los temas de virilidad de Elizabeth se mejoren, podamos tenerlo aquí de nuevo en el Ay, lo programa. dijo. Mientras tanto, Y que recuerde, Elizabeth, que tiene el agua puesta. señores, queremos dar las gracias al doctor Nelson Rodríguez, a ustedes, porque una vez más han estado con nosotros ahí en un interesantísimo programa de salud y seguridad social. Les prometemos que nunca será menos que esto. Así es que nos vemos la semana que viene.